En el programa de hoy, Papa Francisco envió una carta a los futuros cardenales y reiteró su llamado a la paz. Santo Padre se reunió con la vicepresidenta de Argentina, Victoria Villarruel. La Iglesia de México se encuentra preocupada por la militarización de la política migratoria. Hola Natalie, comenzando una nueva semana. Muy contentos de iniciar esta semana con nuestros televidentes, informando desde los estudios en Lima, Perú. Gracias por acompañarnos en EWTN Noticias. Soy Eddie Rodríguez Moreno. Bienvenidos, yo soy Natalie Paredes. Iniciamos el programa con noticias del Vaticano, donde el Papa Francisco envió una carta a los futuros cardenales y reiteró su llamado a la paz. Los detalles en el siguiente informe. Vaticano, sábado 12 de octubre. Esta es la carta que envió el Papa Francisco a los 21 cardenales, a quienes creará en un consistorio que se realizará el próximo 7 de diciembre, en la víspera de la solemnidad de la Inmaculada Concepción. En el escrito enviado el Día de la Virgen del Pilar, el Santo Padre les da la bienvenida al clero de Roma y les anima a tener 3 actitudes con las que el poeta argentino Francisco Luis Bernardes describe a San Juan de la Cruz: ojos altos, manos juntas y pies desnudos. En este grupo de 21 nuevos cardenales hay 5 provenientes de Latinoamérica: Monseñor Jaime Spengler, arzobispo de Porto Alegre, Brasil; Monseñor Vicente Bocalic, arzobispo de Santiago del Estero, Argentina; Monseñor Carlos Castillo, arzobispo de Lima, Perú; Monseñor Fernando Chomalí, arzobispo de Santiago de Chile; y Monseñor Luis Cabrera, arzobispo de Guayaquil, Ecuador. El domingo 13 de octubre, el Papa presidió el rezo del Ángelus en la Plaza de San Pedro, a recordar el pasaje del joven rico a quien Jesús lo invita a dejar todo y a seguirlo. Santo Padre aseguró que la verdadera riqueza no son los bienes de este mundo, sino que es ser amados por Dios y aprender a amar como Él. También nosotros llevamos en el corazón una necesidad irreprimible de felicidad y de una vida llena de sentido. Sin embargo, podemos caer en la ilusión de pensar que la respuesta se encuentra en poseer cosas materiales y en las seguridades terrenales. Jesús, en cambio, quiere llevarnos a la verdad de nuestros deseos y hacer que descubramos que, en realidad, el bien que anhelamos es Dios mismo, su amor por nosotros y la vida eterna que Él y solo Él puede darnos. El sumo pontífice alentó a los fieles a preguntarse: ¿a qué está apegado nuestro corazón? ¿Cómo saciamos nuestra hambre de vida y de felicidad? ¿Sabemos compartir con quien es pobre, con quien está en dificultad o necesita un poco de escucha, una sonrisa, una palabra que le ayude a recuperar la esperanza? A recordar que el 13 de octubre se conmemoró la última aparición de la Virgen de Fátima a los pastorcitos Lucía dos Santos y los santos Jacinta y Francisco Marto, ocurrida en 1917, el Papa Francisco pidió a Santa María por todos los que sufren por la guerra y cada forma de violencia y miseria. Estoy cerca de todas las poblaciones implicadas: Palestina, Israel, el Líbano. Pido que se respeten las fuerzas de paz. Rezo por todas las víctimas, por los rehenes que espero sean puestos en libertad. Que este inútil sufrimiento generado por el odio termine pronto. Apenas 2 días después de su encuentro con el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, el Santo Padre también hizo un llamado a que cesen los ataques aéreos contra la población civil, que siempre es la más afectada. El Papa también recordó en su mensaje la dramática situación en Haití, un país sumido en el caos generado por las pandillas, y pidió a todos orar para que cese la violencia y, con el compromiso de la comunidad internacional, seguir trabajando para construir la paz y la reconciliación en el país. En otros ámbitos, este lunes el Papa Francisco se reunió con la vicepresidenta de Argentina, Victoria Villarruel. Veamos cómo fue el encuentro. Buen día, señora. ¿Cómo está? Hola. Un gusto verla. ¿Cómo estamos? Bien, todavía vivo. Sí, ¿Y usted sobrevive? Sí, yo también. De esta manera, el Papa Francisco recibió en audiencia a la vicepresidenta de Argentina, Victoria Villarruel, católica practicante y contraria al aborto. En imágenes difundidas por el Vaticano, se puede ver que la reunión se desarrolló en un ambiente sereno y de alegría. La vicepresidenta se mostró siempre contenta e interesada en lo que el Santo Padre le explicaba y compartía.
Gracias a vos, Santo Padre, por recibirme. Incluso leyó en voz alta la oración del buen humor de Santo Tomás Moro, patrono de los gobernantes, políticos y abogados. Dame, Señor, un alma santa que sepa aprovechar lo que es bueno y puro para que no se asuste ante el pecado. En este sentido, el pontífice la animó a no perder la alegría. No perder el sentido. No, rezo por usted, pero usted rece por mí, Gracias. Por su parte, Victoria Villarruel, en su cuenta de la red social X, agradeció al Papa Francisco por sus palabras, sus consejos y por tener siempre presente a la amada Argentina. Por otro lado, la Iglesia en México se encuentra preocupada por la militarización de la política migratoria. Hace unos días, unos migrantes fueron confundidos con criminales y varios perdieron la vida, entre ellos 2 menores de edad. Diego López Colín nos trae los detalles. La Iglesia Católica lanzó una fuerte advertencia sobre las consecuencias de la militarización de la política migratoria en México, señalando que si no se detiene, podrían repetirse incidentes lamentables como el ocurrido el 1 de octubre en Chiapas, en la frontera sur del país. En este trágico suceso, militares mexicanos abrieron fuego contra vehículos que transportaban migrantes de Egipto, Nepal y Pakistán, quienes supuestamente se dirigían a Estados Unidos. Según el propio relato de los militares, fueron confundidos con supuestos criminales. 6 migrantes, entre ellos 2 menores de edad, perdieron la vida y otros 10 resultaron heridos. De estos hechos, organizaciones de la sociedad civil, especialmente la Iglesia Católica, denunciaron que este incidente es una consecuencia del uso desproporcionado de la fuerza letal por parte de agentes del Estado contra migrantes. En entrevista con EWTN Noticias, el padre Héctor Julio López Vivas, miembro de la red de casas de migrantes de la Iglesia Católica, cuestionó el enfoque de las autoridades y expresó su preocupación sobre si el cambio de estrategia llegará solo después de que haya más víctimas. Lo que sucedió en Chiapas la semana pasada ya es una situación que sale de control. De no poner un alto a esa militarización, esto se puede seguir dando. Y entonces, ¿hasta cuándo? Hasta que no sean 6, sino 40, 72 o como hemos visto con estas otras situaciones que han sucedido en el pasado de números altos de migrantes, víctimas del crimen organizado y ahora la persecución militar. Además, destacó que desde la red de albergues de migrantes han observado un aumento en el uso de la fuerza por parte de las autoridades en los últimos años. Lamentó que las Fuerzas Armadas no se estén utilizando para combatir la inseguridad y el crimen organizado, sino para realizar labores de control migratorio. Es que México enfrenta uno de los fenómenos que podrían endurecer las políticas contra migrantes: el inicio de un nuevo gobierno de Claudia Sheinbaum, 1 de octubre, y las elecciones presidenciales en Estados Unidos, que serán el 5 de noviembre. En este contexto, el sacerdote expresó su esperanza de que los nuevos gobiernos de ambos países mantengan las políticas públicas que han ayudado a la población y eliminen aquellas que no dignifican a los seres humanos. Sin embargo, reconoció que en México existe la sensación de que bajo el gobierno de Sheinbaum las cosas podrían continuar igual. Ojalá y que de verdad el gobierno proclamara este humanismo que el mexicano, el pueblo mexicano lleva. No hablamos de gobierno, el pueblo mexicano tiene un humanismo muy, muy enraizado, la acogida, la recepción, la aceptación del otro, la solidaridad. Pero creo que la polarización a veces nos lleva también al rechazo, a la discriminación. Entonces, ojalá que de verdad hubiera ese cambio y pues la esperanza es lo último que se pierde. Además de exigir que se limite la presencia de las Fuerzas Armadas en labores de orden público, la Iglesia Católica también hizo un compromiso por atender a todos los migrantes que crucen por el país y asimismo a orar por todos aquellos que solamente buscan una mejor vida. Reportó para EWTN Noticias, Diego López.
Gracias, Diego. En otras informaciones, en el marco del Día de la Hispanidad y el Descubrimiento de América, que se celebró el 12 de octubre, profundicemos un poco sobre la llamada leyenda negra, con la que se busca atacar a la Iglesia Católica. El historiador Jorge Trasloceros, investigador del Instituto de Investigaciones Históricas de la Universidad Nacional Autónoma de México, nos habla al respecto. El doctor Trasloceros explicó que es crucial diferenciar entre la narrativa histórica y el uso político de la historia. Los historiadores reconstruimos el pasado. La misión de los políticos es ganar simpatías o no, normalmente polarizando los argumentos. La leyenda negra, entonces, no es una narrativa histórica, no es un trabajo de un historiador. La leyenda negra es un discurso político. El doctor Trasloceros explicó que la leyenda negra surge en el siglo XVIII, sobre todo para afianzar en el siglo XVIII con la competencia por la dominación de las colonias americanas y en general a nivel mundial entre Inglaterra y España. Entonces, lo que hace Inglaterra es generar toda una narrativa de simpatías hacia la obra de Inglaterra como los buenos de la historia, anglicanos, protestantes, en contra del perverso imperio católico español. Y entonces lo que hacen los ingleses es muy interesante, ¿sí? Selectivamente toman cierta información y utilizan mucho a las casas. Las casas, que es uno de los grandes críticos a la forma en que se pudo haber desarrollado la conquista, es decir, las casas es un profeta, denuncia los excesos que efectivamente se cometían, pero ni siquiera las casas reduce toda la empresa de colonización española en América a esos problemas y a esos excesos. Y lo segundo, las casas sobre todo va a hablar de lo que sucedió en las Antillas. En las Antillas sí se pasaron, o sea, sí, pero no toda la obra de conquista y colonización española se reduce a lo que pasó en las Antillas, donde sí hubo un problema muy serio de explotación de los indios, que dio pie, gracias a la denuncia de las casas, a las primeras grandes leyes de moderación y de ataque a quienes abusaban de los indios, que eran principalmente los encomenderos, que son las leyes de Burgos de 1503. La leyenda negra ha hecho un daño significativo particularmente en la percepción del pasado colonial. Según Trasloceros, después de las independencias en América Latina, surgió la necesidad de demonizar al imperio español para justificar la ruptura. Esto ha dado lugar a narrativas radicalizadas que atribuyen todos los males del presente al pasado colonial, lo que facilita a los políticos desentenderse de los problemas actuales. Además, el doctor explicó que esta polarización no es exclusiva de América Latina, ya que también ha afectado a España, donde cualquier intento de reconstrucción histórica más serena es asociado con el franquismo. Un punto clave de la entrevista fue cómo la leyenda negra ha contribuido a distorsionar el papel de la Iglesia Católica durante la colonización. Nace en Inglaterra y nace con el pensamiento ilustrado cientificista más radical. ¿Okay? Son dos elementos que se alimentan entre sí. Es decir, la leyenda negra nace esencial y fundamentalmente como una narrativa profundamente anticatólica. Si todo el discurso protestante que vivía, es decir, el gran drama del protestantismo, ya hoy en día se está superando mucho, pero el gran drama del protestantismo, digamos, en aquella época, cuando surge la leyenda negra, siglo XIX y buena parte del siglo XX, es que solo existen, si el malo es la Iglesia Católica, si no en contra de qué protestar. Ahora, él desde el punto de vista de un teólogo historiador, yo como historiador lo puedo decir, es decir, la leyenda negra es una narrativa esencial y fundamentalmente anticatólica. Sumemos otro elemento. El liberalismo más radical que surge en España, en América Latina, es profundamente anticatólico. El doctor Trasloceros subrayó la importancia de la educación y los medios para corregir esta distorsión histórica. Insistió en que la verdad requiere tiempo y esfuerzo para explicarse, mientras que las mentiras solo necesitan escandalizar. Amigos, vamos a una pausa, pero al volver. En África asesinan a un sacerdote que estaba a punto de partir hacia Italia para tener un año de formación. Ya retornamos con más noticias de la Iglesia en el mundo. ¿Qué
Bienvenidos nuevamente al programa. Vamos con una lamentable noticia desde África. El padre Christophe Komla Banyugu, sacerdote togolés, Fidei Donum, fue asesinado a tiros frente a la puerta de la comunidad de los misioneros del Inmaculado Corazón de María en Yaoundé, capital de Camerún, el 7 de octubre último. Según las autoridades camerunenses, el sacerdote fue víctima de un robo. Monseñor Jean Mbarga, arzobispo de Yaoundé, expresó su profundo dolor y envió sus condolencias a la familia del sacerdote, a sus amigos y a la comunidad cristiana. El padre Christophe era vicario de la parroquia de los santos Pedro y Pablo de Sousui, en la diócesis de Yagua. Estaba a punto de partir hacia Italia para realizar un año de formación. Además, formaba parte de la Asociación de los Obreros Silenciosos de la Cruz. Originario de Togo, fue ordenado sacerdote en 2013 en la Catedral de Nuestra Señora de la Trinidad en Atakpamé. Oremos por el alma de este sacerdote y por quienes hayan perpetrado este lamentable crimen para que se convierta. Y este 14 de octubre se conmemora el 6º aniversario de la canonización de San Óscar Romero. Por ello, nuestra corresponsal en Roma, Paola Arriaza, entrevistó al padre Ariel Beramendi, quien escribió sobre la cercanía entre el santo y el cardenal salvadoreño Gregorio Rosa Chávez. Veamos. El 14 de octubre de 2018, el Papa Francisco canonizó a Óscar Arnulfo Romero, el primer santo salvadoreño. Asesinado el 24 de marzo de 1980, mientras celebraba misa en la capilla del Hospital de la Divina Providencia, ejerció de arzobispo de San Salvador durante un periodo de violencia en el país, poco antes del estallido de la Guerra Civil. De 1979 a 1992, creció la tensión entre las Fuerzas Armadas y diversos grupos insurgentes a causa de la falta de libertades y la desigualdad social. Monseñor Romero denunció esta situación y apeló a soluciones negociadas. Rechazó la violencia revolucionaria y abogó por los campesinos en homilías multitudinarias. Algunos tacharon a sus sermones de políticos. En su homilía del Domingo de Ramos de 1980, Romero resaltó que ante una orden de matar debe prevalecer la ley de Dios. Debe de prevalecer la ley de Dios que dice no matar. Estas palabras sellaron su sentencia de muerte. A nivel internacional fue candidato al Premio Nobel de la Paz en 1979. El cardenal salvadoreño Gregorio Rosa Chávez trabajó mano a mano con este santo bajo el cargo de obispo auxiliar de San Salvador. Su labor durante los diálogos de paz y su estrecha relación con Romero le transformaron en una pieza importante durante el proceso de canonización. Ariel Beramendi, gracias por concedernos la entrevista. El padre Ariel Beramendi escribió sobre esta relación. El cardenal Rosa Chávez le confió los momentos que vivió al lado del santo en épocas convulsas de la historia de El Salvador. Un contexto social muy difícil, donde hay una guerrilla, donde hay paramilitares, donde hay mucha violencia. Entonces ahí hay un compromiso muy fuerte. Luego, como obispo auxiliar, en el que él tiene que promover y rescatar la figura de Óscar Romero para que no sea manipulada, y eso le trae muchas consecuencias. ¿Qué estaba sufriendo la iglesia en ese momento? ¿Cómo eran las divisiones y cómo afectó esto en la vida del después cardenal? Él estaba trabajando en una sociedad muy conflictuada, donde había mucha violencia, y entonces el papel que tenía era de mediador, de poder entender o hacer conversar, dialogar las distintas partes en conflicto. San Óscar Romero ahora empieza a tomar una clara posición en la sociedad ante el contexto. Eso divide aún más el episcopado, porque había gente que estaba a favor y obispos que estaban en contra, pero no solo obispos, sino también políticos, sociedad, parte de la sociedad. Era un momento de muchísima crispación, muchísima tensión. Monseñor Romero denunciaba la injusticia social. ¿Cuál piensas que fue el papel de la iglesia en ese momento? Un rol de tener una voz profética en la sociedad, de defender a aquellos que estaban siendo pisados, a aquellos que estaban siendo asesinados porque reclamaban sus derechos. Hubo sacerdotes, hubo catequistas, hubo sindicalistas que eran asesinados. Se necesitaba que alguien hablara por ellos. ¿Y esto le costó la vida? Le costó la vida a San Óscar Romero, pero también le costó la vida a muchos catequistas, profesores universitarios, sindicalistas, sacerdotes, etc. Entonces, esto te da una imagen de ese momento que se estaba viviendo, donde se necesitaba que alguien tomara la voz de aquellos que estaban siendo asesinados. El proceso de canonización de Óscar Romero fue lento, ¿por qué? Fue lento porque la figura y la imagen y la vida de Óscar Romero fue, creo, muy ideologizada y manipulada. Y por eso
estuvo parqueado por mucho tiempo este proceso de canonización. ¿Cómo ayudó Monseñor a acelerar este proceso? En realidad no hablaría yo de acelerar, sino que él fue granito de arena por granito de arena, ir promoviendo, ir hablando de él, ir haciendo conocer la verdad sobre Óscar Romero, y le tomó muchos años. ¿Cómo se conocieron ellos dos? Él lo escuchaba por radio, porque Óscar Romero hacía programas de radio y además hacía las misas y sus homilías, y él ya lo conocía de entonces por la radio. Y luego cuando fue seminarista, un día fue a la catedral y Óscar Romero estaba estaba haciendo su programa, y cuando se acercó el joven Gregorio Rosa Chávez, Óscar Romero le dice: bueno, queridos oyentes, ahora que estoy grabando el programa, tenemos una visita y le voy a pasar a Gregorio que les va a decir algo. Y le puso el micrófono. Entonces, Gregorio, ese fue como su inauguración al mundo de las comunicaciones. Y luego fue pues un amigo, un apoyo, y Óscar Romero fue un mentor en ese sentido para Gregorio Rosa Chávez. ¿Cómo fue el día del asesinato? Y él me cuenta, habla de la calamina, del olor a sangre, de las lágrimas de las religiosas, de la desesperación, de no saber o intentar entender qué es lo que tiene que decir en este momento el episcopado, qué pronunciamiento va a decir, a quién van a responsabilizar o qué es lo que ha sucedido. ¿Cómo recibió el cardenal la noticia, la gran noticia de la canonización? Cuando tú encuentras a Gregorio Rosa Chávez, lo primero que te da es una estampita de San Óscar Romero o alguna publicación sobre el santo. Y entonces es esa alegría, que ese trabajo hormiga que él ha hecho, por el cual ha consagrado también su vida, ha tenido un sentido y ha tenido, digamos, la gloria de ser reconocido, de que este santo fue reconocido como un santo de la Iglesia Universal, y no solamente como un santo popular que ya era en El Salvador, sino ahora de la Iglesia Universal. Ariel Beramendi, muchísimas gracias. Pues gracias a ti por este momento. Gracias, Paola. Otro lado, de un tiempo a esta parte, el grupo musical colombiano Fruto del Madero se viene haciendo más conocido entre los jóvenes y las parroquias debido a sus canciones. Tanto así que su fama ha traspasado fronteras. Por ello, nuestra corresponsal Lida Lozada los entrevistó, y esto fue lo que nos contaron sobre su ministerio. Hoy son sus melodías y voces las que los hace reconocidos entre los ministerios musicales de Colombia. Sin embargo, la historia de Fruto del Madero es una historia que nació y que ha trascendido desde una profunda devoción a la Virgen María. Empezó hace cerca de 4 años con un grupo muy pequeño e inquieto de jóvenes que se reunían en la casa de uno de ellos, Tomás Romero, para rezar el Santo Rosario. Poco a poco se fueron dejando conquistar por el amor maternal de María hasta convertirse en una comunidad de fe. Hoy son más de 30 los integrantes directos del grupo, pero cada jueves en la noche logran reunir hasta 200 personas para rezar el rosario. Ahora siento que eres más que un sentimiento, tu plenitud más que un momento. Empezamos un miércoles con un librito parlante porque no cantaba ni tocaba en ese entonces, y yo dije: listo, se cumplió esto, siguiente miércoles nos vemos. Armé un grupo en WhatsApp, se armó el grupo de WhatsApp, pero nadie fue al siguiente miércoles, y yo dije: bueno, ¿qué pasó con esto? Y pues nada, yo dije: igual voy a seguirlo haciendo con mi exnovia, y duramos un año rezando el rosario todos los miércoles sin que llegara gente. Y de la nada empezó a llegar gente. De la nada empezó a llegar gente, y como yo empecé a aprender a hacer rosario sin saberlo, pues de la misma manera lo hacía enseñar. Les decía a las personas: ofrezca un misterio, y la gente decía: ¿qué es eso? Nada, ¿qué tienes en tu corazón? Y poco a poco esto fue creciendo. Si voy contigo por la vida, no hay razón para temer. En tu jardín, Santa María.
Para estos jóvenes, rezar el rosario en grupo es una oportunidad para acompañarse en el camino de fe al que muchos llegan sin tener ninguna idea. Con espontaneidad aprenden los unos de los otros, comparten sus testimonios de conversión, hablan de las fiestas litúrgicas, de las enseñanzas del Papa y oran por importantes causas para la Iglesia, entre ellas el fin del aborto, la eutanasia, las guerras y hasta piden más vocaciones. A veces por experiencias de la gente hay grupos de la iglesia que lamentablemente son muy cerrados, ¿no? Entonces uno llega y uno se sienta como un poco solo, y siento que Fruto es un poco intentar demostrar lo contrario, que cualquiera es bienvenido, que Dios lo recibe, que es un Dios alegre. Además de los conciertos y del rezo semanal del Rosario, con el apoyo de sacerdotes y obispos, Fruto del Madero convoca jornadas de adoración, retiros, misión, vigilias, peregrinaciones y hasta ciclos de preparación al sacramento de la confirmación. En todos estos caminos de encuentro con Dios aseguran que el Rosario es el pilar y la música la que les ayuda a preparar el corazón. Sé que esas canciones han tocado muchísimas almas por testimonios que nos han contado, pero como digo, no es mérito nuestro, sino realmente ha sido Dios el que se ha encargado, y siempre la mano de la Virgencita, de tocar esos corazones. Entonces yo creo que Fruto es mostrar que somos jóvenes, no somos expertos, somos instrumento de Dios, pero que anhelamos la santidad, y así como santos de jeans y de tenis, que no necesitamos hacer obras supremamente extraordinarias, sino que Dios se vale del ordinario para también trabajar en nosotros esas cositas y llegarle a las demás personas también. Aunque la música ha ido llegando poco a poco a Fruto del Madero, son muchos los mensajes de fe que ellos han logrado llevar a diferentes escenarios dentro y fuera del país. Gracias a una alianza con la Fundación Pontificia Ayuda a la Iglesia que Sufre, compusieron para los cristianos perseguidos. Este es el caso de la canción titulada Nazarenos. También han colaborado en otros proyectos con reconocidos músicos católicos de diferentes partes del mundo, como el caso del emblemático tema de la Jornada Mundial de la Juventud 2023, titulado Vamos por todo el mundo. Una vez más, la columna vertebral que ha sido el Rosario. A raíz de esa devoción hemos podido llegar a donde estamos y nada hemos hecho. Por estos días, Fruto del Madero está lanzando su nuevo tema musical titulado Tu Jardín, una canción dedicada a la Virgen de Fátima, que fue precisamente la devoción que sembró la semilla de todo este carisma en el corazón de Tomás hace cerca de 10 años, cuando empezó a reconocer en María la figura de una verdadera madre sobre la que daría testimonio al lado de otros jóvenes. En Colombia, Lida Lozada, WTN Noticias. Amigos, hemos llegado al final del programa. Gracias por habernos acompañado. No dejen de seguirnos en las redes sociales, también de lunes a viernes a las 12 del mediodía, hora de Miami, en Radio Católica Mundial, y su programa Más que Noticias, con un servidor. Hasta entonces.